Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios en esta mañana, ya casi mediodía. Estamos en la iglesia misionera Camino de Santidad, en la avenida Winston Churchill, 163, en el Señorial. Así que aquí estamos alabando y glorificando al Señor. Ya hemos tenido nuestra escuela bíblica, que fue muy hermosa. Hay una hermosa congregación en esta mañana aquí entre nosotros. Aquellos hermanos que nos ven por las redes sociales, nuestra pastora y que conocen a la pastora, nuestra pastora María Villanueva, ella está convaleciendo, está en su casa, está en reposo, está mucho mejor, pero no está aquí con nosotros hoy, está descansando y está recuperando. Así que le damos gloria a Dios, le enviamos saludos, sabemos que la pastora nos está escuchando, así que yo quiero que la iglesia en esta mañana le envíe un fuerte Dios le bendiga a la pastora. Amén. A la 1, a las 2 y a las 3. Dios le bendiga. Aleluya. Así que pastora, yo sé que usted está escuchando. Nos hace falta. Así mismo. Estamos en crisis, nos hace falta la pastora. Ve. Hace falta la pastora. Hace falta la pastora, la amamos mucho. Así que qué bueno. Sé que hay otros hermanos que por cuestiones de salud y otros compromisos no están, pero gloria a Dios, hay un buen grupo entre nosotros. En esta mañana yo me gozaba la escuela bíblica y la lección, pero me gozaba el devocional, porque yo decía, wow, si estos hermanos supieran a lo mejor de lo que yo voy a hablar en esta mañana, en este momento. Yo quiero que se pongan en pie. Vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 3. Libro de Daniel, capítulo 3. Y el tema de este momento es: ¿en medio de qué? Defínete. ¿En medio de qué? Defínete. Libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 16 al 19 y después, ahí mismo, del 23 al 30. Libro de Daniel, capítulo 3, los versículos 16 al 19 y luego pasamos del 23 al 30. Lo tenemos, libro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 19. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno, el versículo 23 en adelante, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del horno de fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey
para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, e entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Palabra de Dios para el Señor, gracias por tu palabra. Gracias, 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 Señor. Gracias por el momento de los cánticos. Nos hemos gozado alabando tu nombre y tu presencia en medio nuestro. Señor, pero en esta hora venimos ante ti pidiéndote que tú abras nuestro entendimiento. Señor, que tú nos des la capacidad de entender tu palabra, que tú traigas la revelación de la misma para la edificación y la administración de nuestras vidas. Háblanos, Señor, a través de la predicación, a través de la revelación de tu palabra, Señor, que seamos ministrados y edificados en ti, Señor. Gracias, Señor, aún aquellos que nos están viendo en las redes sociales, Señor, háblales, ministrales, tócales, Señor, interven con cada uno de nosotros a través de la palabra en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. ¿En medio de qué? Defínete. ¿En medio de qué situación o de qué circunstancia tú estás viviendo? Mira, a ver, ubícate, hey, mírenme, ubíquense, dejen ahora, limpien su mente y vamos a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros hoy. Porque Dios nos está confrontando a través de su palabra. ¿En medio de qué circunstancia y situación tú estás viviendo? ¿En medio de qué necesidad, en medio de qué escasez, en medio de qué crisis económica tú estás pasando? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y más que nadie, tú mismo sabes por la situación de necesidad, de escasez o circunstancias económicas que tú estás pasando. ¿En medio de cuántos problemas y oposición tú estás ahora mismo? Porque muchos, por no decir todos, y yo creo que todos, tenemos problemas. ¿Y quién no quiere problemas? Levante la mano, porque mire, usted no es de aquí, de esta tierra. Usted no es de esta tierra. Todos tenemos problemas. Unos más, otros menos, pero todos tenemos problemas. Mire, muchas veces tenemos oposición de diferentes formas. En todas las cosas de la vida a veces hay oposición, eso es verdad. ¿En medio de qué sufrimiento? ¿En medio de qué limitación? ¿En medio de qué dificultad? ¿En medio de qué impedimento tú estás viviendo? Porque esas cosas nos llevan a sufrir. Esas situaciones a veces nos limitan. Esas situaciones a veces nos dificultan muchas cosas o nos impiden muchas cosas. Esa es la verdad. ¿En medio de qué sufrimiento, limitación, dificultad o impedimento tú estás viviendo ahora mismo? Pero vamos un poco más allá. ¿En medio de qué enfermedad tú estás? Yo creo que a lo mejor prácticamente todos tuviésemos que levantar la mano, ¿verdad? Porque
porque de algo sufrimos, padecemos, unos más, otros menos, pero mire, los tenemos aquí. Hay hermanos que están en medio de una enfermedad que los ha quebrantado, que los tiene detenidos, como la pastora que tuvo como 10, 11 días en el hospital recluida. Y no fue fácil. Como el hermano John, que tiene un problema de su columna y está bien limitado y le está causando dolor y sufrimiento, limitaciones, dificultades. Sigamos orando por el hermano John, no lo soltemos. Por Chari, por Jerry, y así, por Blanca, por Derry. Y hay muchos hermanos que pudiéramos mencionar, por Ariel. Y yo me acuerdo mucho por ese hermano. Amén, amén. Por Ariel. Hermano. ¿En medio de qué enfermedad te está causando una situación difícil? ¿En medio de qué pérdida? Muchos han perdido un familiar, están de luto. Muchos han perdido a lo mejor un trabajo. Muchos han perdido un carro, una casa. Pueden ser de muchas formas que perdamos cosas en nuestra vida que para nosotros eran importantes o eran significativas. Porque mire, quedarse sin un vehículo hoy, wow, es bien difícil. Quedarse sin un celular, imagínense que se nos daña el celular, eso es una pérdida, que se perdió el celular. Ay, santo Señor, imagínense. ¿Sabe? ¿En medio de qué pérdida tú estás? Mire, en medio de qué desánimo, de qué depresión, que a veces nos deprimimos. Pero está pasando. Pasa. En medio de qué angustia, porque mire, hay cosas que entonces se acumulan y empiezan a angustiarnos. Sí, esa es la realidad. A veces hay cosas que nos llevan a una angustia, a una aflicción de espíritu. En medio de qué lucha, de qué batalla, de qué guerra tú estás viviendo. Y se vive en guerra, no solamente física, no solamente emocionales, no solamente mentales, sino también espirituales. En los trabajos, en la familia, en la casa, con el vecino, con personas, en lugares. Mire, todos los días una lucha, todos los días una batalla, todos los días a veces es una guerra. Suena el reloj y parece que sonaron la trompeta de guerra. Porque usted empieza ya una guerra de que usted se levanta. Muchas veces la vida se nos convierte en una guerra, en un batallar, y a veces uno no quisiera ni levantarse. Porque levantarse cuesta, ya es una batalla. ¿En medio de qué tormenta, de qué huracán tú estás viviendo en este momento? ¿En medio de qué tribulación? Porque ya esto nos causa tribulación. ¿En medio de qué desierto tú estás pasando? Todos pasamos por desiertos. Hay unos más, hay otros menos. Y cuando yo puse esto de desierto, yo me transporté a un viaje que Eva y yo tuvimos la oportunidad de hacer a Israel. Y cruzamos de Israel a Egipto por el desierto del Sinaí. Cruzamos el desierto del Sinaí completo y entramos a Egipto por el canal de Suez. Y el desierto del Sinaí, aunque es un desierto, yo lo veía como medio pintoresco. ¿Por qué pintoresco? Bueno, porque hay cierta vegetación de desierto. Hay muchas montañas, muchas rocas, muchas cosas que llamaban la atención. Lo que no era bueno es que la temperatura estaba como a 110, 112 grados. A la guagua se le fue el aire acondicionado. Aquello era un calor inmenso. Bueno, estábamos en el desierto. Y en un mes de julio, ya usted sabe, aquello estaba candente. Pero el desierto no es cómodo. Nos paramos en un parador de esto de camino. Y la ignorancia, hermano,
nos dio aquí que con pedir helado. Mire, pidimos el helado y yo creo que al minuto el helado estaba derretido. Porque la temperatura era horrible. Era horrible, era insoportable. Estábamos en el desierto. Pero cuando llegamos a Egipto, estábamos en el Cairo, uno de los días, nos llevan a ver el desierto del Sahara. Y yo, wow, el desierto del Sahara. Allí. Y nos dice, esto es la puerta, esto es la entrada de lo que usted puede ver del desierto. El desierto del Sahara es uno de los más grandes del mundo. Pero entonces cuando llegamos allí, la temperatura estaba como a 115. Ay, hermano, parece que yo me estaba echando fresco con un blower ay. A ver, en lo más caliente era echarse, literalmente era echarse fresco con un blower caliente. Pero el desierto del Sahara a mí me impresionó más todavía. ¿Por qué? Porque usted miraba para allá y se juntaba el cielo con la tierra, era puro arena. Usted miraba para el este, para el oeste, usted miraba para atrás. Todo era arena, ahí no había nada pintoresco. Ahí no había una roca, ahí no había una montañita, ahí no había nada. Todo era puro arena. Y para donde quiera que usted miraba era arena. Y yo decía, Dios mío, ¿y quién? Aquí se pierde cualquiera. ¿Y quién se queda aquí? Yo me quedé cerca del agua, porque no va a arrancar sin mí. A mí no me va a dejar. Porque fue bien impresionante. Yo decía, wow. Y cuando yo preparaba el mensaje, yo decía, ¿en medio de qué desierto? Uy, el desierto no es cómodo ni es bueno para nadie. El desierto es bien caliente, el desierto es bien difícil. Y a veces experimentamos desiertos en nuestras vidas. ¿En medio de qué desierto tú estás? En medio de eso que tú estás viviendo y que estás pasando, ¿qué te está sucediendo? Porque algo sucede en nosotros. Ahora tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Algo sucede en mí, en medio de toda esta situación que hemos mencionado. Y pudiéramos mencionar algunas más, pero vamos, vaya identificándose. ¿Qué te está golpeando? Porque mire, esa situación, ay, nos golpea y nos golpea. Y parece como que este boxeador bien famoso, el Iron Man, ¿verdad? Que cuando pegaba, hermano, eran manos de hierro. Eran manos de hierro. Un puño de ese hombre no era fácil. Parece que nos están ahí golpeando y golpeando. Y a veces decimos, no nos quitan el guante de la cara. Pero duele. Y es un golpe tras otro. ¿Qué te está tambaleando? ¿Qué te está moviendo? Porque ya la situación es tan difícil que muchas veces nos mueve o muchas veces nos tambalea. ¿Qué te está drenando? Porque muchas veces las situaciones que afectan nuestras vidas nos drenan. Nos drenan emocionalmente, nos drenan espiritualmente, nos drenan como personas, nos drenan nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro pensamiento, nos drenan la vida. ¿Sí o no? Amén. Eso es una realidad, hermano. Muchas veces nos hiere. Lo que te está pasando, lo que te está afectando puede herir tu corazón, tu pensamiento, tu emoción, tu persona, tú como persona. Muchas veces nos herimos. Muchas veces nos vamos consumiendo poco a poco porque no sabemos cómo manejar la situación. Muchas veces nos desesperamos. Muchas veces nos sentimos perdidos porque no sé cómo voy a hacer, cómo voy a salir. ¿Qué te está pasando? Que eso te está robando la paz, te está robando el gozo, te está robando la seguridad. Sí. Pero ¿qué predicó el hermano Eliasín que yo me disfruté, me lo saboreé y lo escuché nuevamente, el mensaje del hermano Eliasín? Nos pueden robar la alegría porque la alegría es circunstancial, pero el gozo de nuestro Señor no cambia. Y no importando en medio de qué tú estés pasando, el gozo del Señor, nadie te lo puede robar. Nadie te lo puede quitar. A lo mejor te roban la paz momentáneamente,
te pueden robar la alegría momentáneamente, te pueden robar ese sentido de seguridad momentáneamente, pero el gozo de tu Señor jamás se puede mover, porque se viene de Dios. Aleluya. Así que gózate en medio de tu prueba, de tu crisis, de tu situación. Gózate, porque tu gozo viene de Dios. Gloria, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gózate. Pero mire, muchas de estas cosas afectan nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual. Trae agotamiento no solamente físico, de mente, de espíritu, de todo. Y eso es una realidad. Porque es que, como dice el refrán, sigue dando la gota sobre la piedra y usted parece, sí, pero sigue dando ahí, y sigue dando ahí, y sigue dando ahí hasta que la parte. Y parece ser que a muchos nos ha partido la gota. La gota ha seguido dando y ya nos ha partido. Y nos afecta. Hermano, nos afecta. Esa es la verdad. Parece que poco a poco nos va destruyendo y no vemos salida. Nos duele, nos aflige, nos detiene, nos limita. En medio de qué tú estás viviendo y que está pasando que afecta el todo de tu vida. Y la gran pregunta es, ¿y qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Usted sabe lo que usted va a hacer? Usted tiene que definirse. Usted tiene que definirse. ¿En medio de qué tienes que definirte? Mire qué fácil, con una sola palabra se contesta todas esas cosas que hemos hablado y hemos dicho, y esta introducción que les he dado para que nos aprendamos a identificar con las muchas cosas que afectan nuestra vida. Es que tienes que definirte. Vamos a ver qué podemos hacer. Y lo vamos a ver, pues mire, desde enero para acá, hasta hoy, que es 1 de marzo, hemos estado estudiando el libro de Daniel, ¿verdad? Y el libro de Daniel nos da unas enseñanzas tan bonitas. Y más lo que hizo Daniel, Ananías, Misael y Azarías cuando fueron llevados allí cautivos a Babilonia. ¿Se acuerdan? ¿En medio de qué fueron ellos cautivos y llevados como esclavos a Babilonia? Ellos no decidieron. Ellos, eso fue, como uno dice, voluntariamente obligados. No le preguntaron si querían o si podían. No, es que, venga. De libres a esclavos. De príncipes y bueno, viviendo una vida, ¿verdad? No, ahora es a trabajo obligatorio, a servicio obligatorio y en condición de esclavo. O sea, no habían derechos ninguno. En medio de una situación muy difícil. Pero ¿qué hicieron estos 4 jóvenes? Porque fueron muchos más. Pero estos marcaron la diferencia. Estos 4, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ellos marcaron la diferencia. ¿Por qué? Hicieron la diferencia en un momento difícil. Porque le estaban pasando difícil. Era obligado, allí no había opciones. Parece a veces situaciones de nuestra vida igual, ¿verdad? Donde no nos dan opciones, donde llegó y hay que recibirla. No, que a mí no me entrega. No, agárrala que es tuyo. Llegó para quedarse. Ajá, y usted no lo esperaba. Y nos cambia el todo. Pues mire, ellos se definieron. Ellos se definieron por lo de Dios.
¿Qué definieron? No contaminarse con la comida del rey, ni con nada de lo que Babilonia estaba ofreciendo. Que se pusieron rebeldes. No, espérese, no es que se pusieron rebeldes y pegaron a quemar goma y a tirar piedra y no, nada de eso. Es que en medio de la situación que estaban obligados, que no había opciones, ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a servir a Dios y no vamos a claudicar. En lo de Dios pusieron a Dios primero. Porque uno de los requisitos era aprenderse los dioses ajenos, adorar a los dioses ajenos. Y por ahí para allá, toda la suerte de cosas que Babilonia tenía y les quería enseñar para que ellos vivieran y sirvieran conforme a sus costumbres y creencias. Y ellos dijeron, no señor, nosotros nos definimos por lo de Dios. Y aún con todo en su contra y sin muchas opciones, arriesgaron inclusive sus propias vidas. Porque aquello era so pena de muerte, se estaban rebelando en cierta forma. Sí, se estaban rebelando. Que el jefe de los eunucos le dijo, espérate, no me busquen problemas a mí, porque hasta yo voy a salir aquí culpable de esta situación. Y ellos dijeron, no, ponnos a prueba. Ponnos a prueba. Oye, nos puso a prueba. ¿Y quién se dio cuenta? Que lo que ellos habían dicho y las condiciones que habían propuesto dieron resultados. Y se veían mucho mejor que todo el resto de los demás. Y eso es lo bonito de Dios, cuando tú te defines con Dios. Dios te va a respaldar, no importando qué. Una situación obligada, una situación difícil, pero ellos cuatro se definieron por lo de Dios. No se contaminaron con las cosas de Babilonia. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se olvidó de ellos? ¿Qué hizo Dios? Miró para el otro lado y dijo, bueno, allá que se las arreglen. No. Dios estaba mirando. Dios siempre está mirando. Dice que los ojos de Dios atalayan toda la tierra. Dios todo lo ve. Dios todo lo escucha. Dios todo lo sabe. Nada pasa por alto ni por improviso sin que Dios lo sepa. Es más, la Biblia dice dos cosas que para mí son exageradas, pero para Dios no. Eso es normal. No cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Dice, Dios mío, pero ¿cuántos árboles hay? ¿Y cuántas hojas no se caen? ¿Usted se ha puesto a contar? Póngase del árbol que está ahí frente a su casa, ¿eh? Pero Dios lo sabe de todos. Todavía más. Aquellos que tienen pelo todavía. ¿Usted se ha puesto a contar los pelos que usted tiene en su cabeza? ¿Cuántos pelos usted tiene? La que usted no sabe, pero la Biblia dice que Dios sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Mire lo grande y detallista de nuestro Dios con nosotros. O sea, a Dios no se le escapa una. Dios lo sabe todo. Y todo es todo. Y Dios, cuando vio que estos cuatro muchachos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, se decidieron por lo de Dios en un momento difícil, en un momento de crisis, en un momento que arriesgaron sus propias vidas, que no le importó morir por causa de guardar el testimonio de Dios en medio de aquella situación, Dios los honró y los puso en gracia y le dio inteligencia y le dio conocimiento y le dio en toda letra y ciencia y en todas las cosas. Oiga, dice que cuando Nabucodonosor lo vio 10 veces más que el resto de los demás. Wow, ese es Dios. Que a lo vil, que a lo menospreciado, que al que nadie quiere, que al que todo el mundo mira así por encima del hombro, que al que nadie le importa. ¿Y quién es ese? Como a veces se dice, ¿verdad? ¿Y quién es ese? Ese es un siervo de Dios. Ese es un hombre o una mujer de Dios que se ha definido por lo de Dios, no importando qué. Y como se ha definido por lo de Dios, Dios lo va a honrar. Dios te va a honrar si tú te defines por las cosas de Dios. Y a Daniel dice que tuvo entendimiento en toda visión y sueño.
Esto es lo que pasa cuando tú y yo, en medio de qué circunstancia, en qué prueba, qué tribulación, en medio de qué, tú decides y te defines con Dios y por lo de Dios, no importando qué. Hermano, no importando qué, no importando, aún yo poniendo mi vida por la causa de Cristo. Porque eso fue lo mismo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Que puso su vida por la causa de darnos salvación y vida eterna a todos nosotros hoy. Imagínense si Jesús no hubiera hecho el sacrificio de la cruz. Mire que Jesús en un momento en el Getsemaní le dijo: Señor, Padre, pasa de mí esta copa, esto está fuerte. Dice que su sudor era como gotas de sangre, el estrés, la presión, la situación, porque él sabía por lo que iba a pasar y lo que tenía que sufrir. Y no solamente eso, lo que tenía que cargar en su cuerpo con todos nuestros pecados y con todas nuestras enfermedades. Llevarla sobre sus lomos. Del Getsemaní, la vía dolorosa, a juicio y después al Gólgota, que fue azotado, fue golpeado, fue maltratado. Y si usted quiere ver algo que se asemeja un poquito, vea la película esta, ¿verdad? Que hay por ahí, de Mel Gibson. Es bien fuerte esa parte de la vía dolorosa, del sacrificio, de que lo clavaron, sus manos, sus pies. No conforme a eso, le traspasan una lanza para terminar de desangrarlo. Y allí en la cruz le dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Y uno pudiera decir: ¿y dónde estaba Dios? Dios estaba allí. Dios estaba allí al pie de la cruz. Dios estaba allí en el pie de la cruz. Pero era necesario que aquello sucediera, porque aquello no fue un asesinato, aquello fue un sacrificio por amor de nosotros hoy, que somos salvos y tenemos vida eterna. Que por esa sangre somos nosotros limpiados de todo pecado, y que en su cuerpo llevó todas nuestras enfermedades. Allí la crucificó y allí la venció. Gloria a Dios. Y por su llaga y herida somos nosotros curados. Aleluya. Gloria a Jesús. Usted se imagina que Jesús hubiera bajado de aquella cruz. Usted se imagina que Jesús hubiese salido corriendo y dice: cojan a otro, a mí no. Porque él era el sacrificio perfecto. El que otro no cualificaba era él. Entonces, ¿usted cree que nosotros somos más hermosos que Jesús? Porque somos bonitos. Somos bonitos, pero no más bonitos que Jesús. Jesús es más bonito que todos nosotros. Porque lo que él hizo no lo hubiese hecho nadie. Hoy nosotros tenemos salvación. Pero Dios lo dejó así. No. Dice que Dios lo exaltó, lo sentó a su diestra, le dio todo poder, le dio toda majestad, le puso corona de rey y le transfirió todo su reino y su imperio por siempre y para siempre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que Gloria están en a Dios, el cielo, aleluya. de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Dios lo exaltó por encima de todo lo creado. Gloria a Dios, aleluya. Por siempre y para siempre. Entonces valió la pena aquel sacrificio. Entonces aquello era de Dios, aunque le costó la muerte y muerte de cruz. Gloria a Jesús, aleluya. Hermano, ¿qué pasó cuando Ananías, Misael y Azarías fueron llevados para que adoraran la estatua de oro del rey Nabucodonosor? Lo que acabamos de leer en la lectura.
Porque esta primera parte pasó. Ay, y qué bien, qué bueno. Sí, pero vino otra prueba más tarde. Y Ananías, Misael y Azarías fueron llevados en un grupo grande, porque aquello era un montón de gente que iban para allí a ver la estatua de oro del rey. Y había que adorar la estatua. Y había que reverenciar aquella estatua. Y había que inclinarse y postrarse. Bueno, una ceremonia, ya usted sabe. Y a mala hora llevan estos tres muchachos para allá, que se han definido por lo de Dios y que han decidido que no van a adorar a otros dioses, ni a otras imágenes, ni a nada parecido. Y yo me imagino que ellos se quedaron por lo más atrás posible, ¿sabes? Para que nadie los vea, tratar de pasar desapercibidos, ¿sabes? Y cuando llegó la hora que sonaron los instrumentos, hicieron aquello y para aquí, para allá, y inclínese todo el mundo y adoren ahora. Y todo el mundo se arrodilló, todo el mundo se postró, todo el mundo adoró. Y aquellos tres allá atrás parados. Aquellos tres parecían tres militares, tres postes allí parados. Y no se inclinaron. Pero imagínense, se dieron cuenta. Pero siempre hay uno que le gusta cizañar, meter cizaña y se deja usar por el enemigo. Siempre, sí, siempre hay uno. Mira, hey, aquí hay tres que no quieren. Estos tres no quieren inclinarse. Hermano, nos va a pasar, ¿verdad? Muchos tienen testimonio de esas cosas. Ay, hermano, estos tres jóvenes estaban definidos por lo de Dios y no estaban dispuestos a cambiar ni a mover su creencia, su postura, su decisión, su amor y su compromiso con Dios y por lo de Dios. Estaban muy bien definidos. Estaban muy bien definidos. El problema es que ahora la afrenta es delante de todo el mundo, en una ceremonia oficial, en una ceremonia donde el rey está parado esperando que todo el mundo le dé reverencia y pleitesía. Ahora fue delante de todo el mundo. O sea, la humillación para el rey era algo, hermano, que yo era so pena de muerte. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué usted cree que pasa con alguien que desobedece? ¿Qué usted cree que puede pasar con alguien que reta y desafía y enfrenta la autoridad? ¿Qué cree que usted puede pasar con alguien que se resiste a cumplir lo que se le manda a hacer? Aún sabiendo que lo que está haciendo puede ir en contra de su propia vida. Pero ellos retaron todo. A ellos no les importa. Nosotros no nos vamos a inclinar. Ellos no iban a violar sus principios, sus posturas, su creencia, su fe, su convicción de servir a Dios, de su amor por Dios. Ellos estaban bien definidos. Pero la pregunta es, ¿cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu acción? ¿Y cuál será tu decisión ante una situación similar? Porque muchas veces nos vamos a ver en situaciones como esta, ¿sabes? Donde se nos va a pedir, a lo mejor, mentir, decir cosas que no son. Y decir lo que no es mentir, engañar. A veces llenando un formulario, ¿no? Con esto y no digas aquello. Hermano, eso es no decir la verdad. No, te van a dar este beneficio si tú haces aquello o lo otro. Te van a dar esto otro si tú aceptas esta condición. En serio, hermano. Por eso le dije desde el principio que a pesar de todo lo que nos pueda estar afectando, y aquellos muchachos estaban en una situación difícil de que o lo haces o eso pena de muerte ahora. Ahora no es jueguito, ni es relajo, ni es una bromita. Una situación que los pusieron entre la espada y la pared. O lo haces o pagas con tu vida. Y puede ser que en situaciones a lo mejor similares nos veamos nosotros en situaciones que tengamos que decidir o acepto o es la bendición.
o acepto o es renunciar a todo, o acepto o esto me va a llevar a la derrota, a la bancarrota, a la quiebra, o lo acepto o me muero. Eso le pasó a Eliasín y él lo testificó aquí. Cuando lo llevaron al hospital Lima con otro infarto, el doctor le dijo, bueno, yo te pongo aquí el medicamento, pero el medicamento lo que por un lado va a hacer un bien, por el otro lado te va a matar, tú no lo resistes, te vas a morir. Y él le dijo, póngamelo. Que sea la voluntad de Dios. Y cuando se lo iban a poner, llamaron y le dijeron, no, aguántate. Llévalo al otro hospital, a la Menonita de Calle. Allí lo intervinieron y no hubo que poner aquel medicamento. O sea, aquel medicamento se lo ponen, él no lo iba a aguantar. El efecto era tan violento que se iba a quedar en un paro. Entonces, o era eso, o qué, o morirse. Y hay veces, hay situaciones en la vida donde nos vamos a ver reflejados de esa forma. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu acción y tu decisión? Porque una acción trae una decisión y una decisión trae una acción. Eso va a ser así, eso es una respuesta. ¿Qué tú vas a responder ante la situación difícil que estás viviendo, que estás pasando? Y tienes que definirte, porque o es eso y claudicar a lo mejor a lo de Dios, o fallarle a Dios en X, Y, Z, porque a veces pasa y uno dice, yo le pido perdón al Señor y sigo. No, hermano, que esto no es así. O somos o no somos, o eres o no eres. Tienes que definirte. El rey se enfureció, que ya usted sabe, los llamó, los confrontó, les quiso dar una oportunidad, pero estos muchachos estaban serios, hermano. Estos muchachos estaban serios. Mire, vamos a leer esa respuesta, porque es una respuesta magistral de estos muchachos. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, oh rey. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de la mano tuya, oh rey, nos librará. Y si no, porque ese era el riesgo que se cogían, y si no, sepas, oh rey, que no te serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ay, papá, te puede decir, ay, pero tan guapitos estos hermanos. Ay, pero qué malcriaditos sonaron. Ay, usted puede decir todo lo que usted quiera. No, yo los veo con que estaban definidos por Dios. Ellos estaban claros por Dios, no importando que su fe, su salvación, su convicción, su decisión por Dios, su amor por Dios, lo que habían creído y habían aprendido, su compromiso con Dios, estaba bien definido. Ellos sabían que Dios los podía librar, pero si no, tranquilo, yo me voy con Él. Eso es. Pero yo no te voy a adorar, yo no te voy a servir. En esta, no. Hermanos, fueron decisiones serias, decisiones firmes, decisiones que le podía costar la vida. ¿Y qué pasó? Pero que tenía que pasar. Allá Nabucodonosor, lo que leímos, mandó a calentar el horno 7 veces más, mandó a que los atasen de manos y de pies, o sea, para que no te puedas mover, y los mandó a echar. Lo echaron. Y echaron 3. Y aquel horno yo no me lo quiero imaginar. Imagínense, un horno tan grande que por un lado se podían echar 3 personas y a lo mejor unos cuantos más, y los echan allí atados de mano y de pie. Y cuando miran 4 en vez de 3. Y el rey entonces se espanta, el rey se confunde. El rey dice, pero Dios mío, pero ven acá, y no echamos 3, y yo veo 4, y los otros, pues ya usted sabe que está esa ave que abunda mucho por ahí, el averiguado, ya fueron también. Ay, sí, rey, ay, pero mira, oiga, y dice Nabucodonosor, pero es que el aspecto del 4 es al hijo de los dioses.
reconoce que la cuarta persona que está allí no es un ser común, no es un hombre cualquiera. Que los tiraron atados, ahora están sueltos, mire, caminando. Ellos parece que estaban en una oficina con aire acondicionado. Allí lo más tranquilo y lo más chévere, lo más, ¿verdad? Lo más placentero. Ahora sueltos. Yo he tratado de imaginarme esa escena porque yo dije, wow, Dios mío. Imagino que se confundieron, se palideció su rostro, como dice la Biblia de Nabucodonosor, se espantó y ahora se da cuenta que el Dios de estos muchachos hebreos es un Dios verdadero, es un Dios de poder, que lo han retado a él como máxima autoridad del reino, que no les importó entregar su vida por causa de su Dios, de lo que ellos habían creído, y su Dios los salva de la mano de él. ¿Y de qué manera? No con cosas bobas, mano, en un horno ardiendo, pero ya usted sabe, Dios los libra de aquello. Y los llama, salgan. Y salieron tres, Misael, Ananías y Azarías. Salieron ellos tres, el cuarto se quedó allá adentro. Del fuego viene, pues el fuego volvió. Ese es el fuego del Señor. El fuego del Señor no quema. Dice que ni los pelos, nada, ni su ropa, no olían ni a hongo. Nada, hermano, nada. Ese es nuestro Dios. Aleluya. ¿Los libró Dios del horno? No, Señor. Los echaron. Fíjate, ¿los libró Dios del horno? No, lo echaron. Pero Dios se metió con ellos en el horno. Dios se metió con ellos en el horno. ¿Qué significa eso? Que Dios se va a meter contigo en tu prueba. Eso es. Dios se va a meter contigo en tu barca. Dios se va a meter contigo en tu situación. Dios se va a meter contigo en tu crisis. Así como estuvo Dios a los pies de la cruz, viendo a su hijo allí siendo sacrificado, y pudiéramos decir, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba allí. Dios estaba allí. Dios siempre va a estar ahí a tu lado, porque eso es promesa de Él, que Él va a estar contigo todos los días, hasta el fin. Tú no estás solo. Tú no estás solo. En la medida en que tú honres a Dios, Dios te va a honrar. Cuando tú tomes decisión y te definas por lo de Dios, ¿tú sabes qué va a pasar? Que Dios va a tomar decisión contigo y se va a definir contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Dios estará contigo por siempre y para siempre. En esta vida y el día que partas, por la eternidad, delante de Él en su presencia. ¿Qué más queremos? ¿Qué más anhelamos? Nuestro Dios es grande. No lo limites. Aleluya. A veces, mire, perdemos tanto tiempo en tratar de entender a Dios, de qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y a veces hasta le damos idea. Ay, Señor, mira, si tú lo haces así o asado. Ay, tú sabes que ay, eso va a ser tan grande si lo haces como yo te estoy diciendo. En serio, hermano. No, hasta yo me he cogido en eso algunas veces. Y que dándole consejos a Dios para que lo haga así o asado, porque así es que va, eso es así, es poderoso. Ajá. ¿Y dónde estábamos nosotros cuando Él hizo el cielo, la tierra, el sol, las estrellas, el universo y todas las cosas? No, hermano, no caigamos en esa ignorancia. La ignorancia es atrevida. Olvídese de darle consejos y opiniones a Dios. Dios sabe todas las cosas. Él tiene todo en perfecta orden y voluntad y control, aunque usted no lo entienda. Déjele eso a Dios. No se funda su mente y sus pensamientos. Simplemente usted crea que Dios está ahí y que Él va a hacer algo a su favor. Que Él va a hacer la obra.
Solo tiene que tomar decisiones firmes, contundentes, decisiones serias. Haga compromiso con Dios, defínase con Dios y usted verá a Dios en el todo de su vida. Eso es así. Meta a Dios en el todo de su vida. Y Gloria a usted Jesús. verá a Dios en el todo de su vida, obrando en todas las cosas. Tienes que decidirte y tienes que definirte. Porque lo único que a ti te va a salvar y te va a librar de todo eso que estás viviendo se llama Dios. Se llama Dios. No hay. Tienes que definirte. Tienes que definir quién realmente eres. ¿Sabes quién eres? Porque a veces actuamos y tomamos decisiones y hacemos acciones, accionamos de una forma que a veces parece que no saben ni quiénes somos. Mírese, hágase una evaluación de usted mismo. Mírese, a veces actuamos como si no nos conociéramos. Porque hay situaciones que nos golpean, nos mueven, nos sacan, nos drenan y bueno, todo lo que pudiéramos decir. Y a veces no sabemos ni quiénes somos. Pues tienes que definirte quién eres delante de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres siervo de Dios. Tienes que comportarte como tal. Tienes que definir en quién vas a creer. ¿Vas a creerle a Dios o vas a creer a todo lo que te están diciendo? Tienes que definir a quién vas a servir. ¿Vas a servir a Dios o vas a servir a todas las cosas que estás luchando con ellas? Tienes que definir tu fe. ¿Tu fe está puesta en Dios o está puesta en qué? ¿En el banco, en el plan médico, en el préstamo, en el doctor, en la inyección? ¿O en dónde está puesta tu fe? Tienes que definir tu fe. Tienes que definir tus posturas, tu costumbre, tu cultura, tu carácter, tus pensamientos, tus emociones, tu corazón, tu comportamiento. Gloria a Dios. Tienes que definirte completo, desde la cabeza hasta los pies. Defínete, evalúate. Gloria a Dios. Tenemos que ser de una sola pieza. En Dios no hay términos medios. No hay términos medios. Tienes que definirte. Define tu testimonio. ¿Eres o no eres? Tienes que dar el ejemplo, no importando qué. Porque a veces esas situaciones, mire, nos sacan de carrera. Podemos perder el testimonio. O podemos dar mal ejemplo. Es triste, pero pasa. Tienes que definirte. Tienes que definir tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Lo tuyo o lo de Dios? ¿Qué va primero? Decimos muy rápido lo de Dios. ¿Es en serio? ¿Es cierto que lo de Dios está primero? Define tus prioridades. Debemos definirnos por lo de Dios primero. Seguro que sí. Aunque nos cueste, aunque reciba menos sueldo, aunque pierda el trabajo, aunque no sé qué, pero define por lo de Dios primero. Porque en otro no hay otra salvación, sino es solo Jesucristo. Nada de este mundo nos va a salvar, nos va a dar ninguna garantía de nada. Aquí todo se va a quedar y todo se va a perder. Hasta este cuerpecito que se nos está gastando, se nos está enfermando y va a volver de donde salió. ¿De dónde? Polvo de la tierra. Porque la Biblia lo dice, somos tierra. De la tierra salimos, a la tierra volveremos. Suena áspero, ¿verdad? Pero es la verdad. En esta condición no podemos entrar al cielo. Tenemos que ser transfigurados, tenemos que ser regenerados, tomar ese cuerpo glorificado para poder entrar al reino de los cielos. Así que hasta este cuerpecito que lo amamos y que cuánta crema y aceite y vaina y jabón y bueno y olores y perfume y tanto orgullo y vanidad con el cuerpecito ese que nos gastamos para que los gusanos se lo coman el día de los mensajes.
tanta cosa, y tanto peinado, y tanto flow, y tanta vaina, y tanto arreglo, y tanto, y me cueso por aquí, y opero por allá, y sí, fíjate, pero es verdad. Nos afanamos tanto por lo que se va a perder, va a perecer. Y por lo de Dios te está afanando. Si fuéramos así, familia de Dios, tienes que definirte. Tienes que definirte. Cuando Dios vea tus decisiones, tus acciones y tu definición por lo de Él, Dios se va a definir contigo. Porque Dios es fiel. Dios siempre va a estar ahí. Dios está esperando, es por nosotros. Él ya está. Dios está esperando por nosotros. ¿Qué yo voy a decidir? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a accionar? ¿Cómo yo me voy a definir con Él? Dios está esperando por nuestras decisiones. Dios está esperando para bendecirte. Dios quiere darte sabiduría. Dios quiere darte inteligencia. Dios quiere darte conocimiento. Dios quiere ponerte en gracia. Y como yo siempre digo, si Dios no te da gracia, pues por lo menos es gracioso. Pero lo más feo del mundo, una persona con una cara que usted dice, uy, ajá. No, hermano, un limón se queda a veces dulce con ciertas personas. Hermano, sonría, que Cristo le ama. Sonría, gócese. Pídale gracia al Señor, dile gracia, pídale gracia, Señor, dame gracia. Ponme gracia para con la gente. Dios quiere darnos gracia y ponernos en gracia. Dios tiene dones, Dios tiene talento. Mire, Dios tiene de todo, para toda buena obra, para nosotros sus hijos. Pero está esperando que tú te definas. Pero está esperando que tú tomes decisión. Pero está esperando que tú tomes una acción por lo de Dios. Dios está ahí. Dios es un caballero. Él no le falta a nadie. Él no obliga a nadie. Tú decides. Tú decides. Tienes que definirte. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Quiere que tú veas su poder, su unción, sus señales, sus prodigios, sus maravillas, sus sanidades, su liberación, su derramamiento de espíritu, su avivamiento, el fuego que arda en ti y no se apague. Dios quiere que el aceite y la harina no disminuyan en ti. Dios quiere hacer todas esas cosas, pero está esperando que tú tomes decisiones. Está esperando que tú tomes acción y te definas con Él. Mira, y con esto termino. Dios está dispuesto a estar contigo todos los días hasta el fin. Él lo prometió, y Dios no es padre de mentira. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Dios está dispuesto a montarse en tu barca. Gloria a Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús mandó a los discípulos a la barca, verdad? Y Jesús también se montó. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Se acostó? No, Jesús no le preocupaba, estaba cansado, me echó un sueñito aquí. Y en medio de aquello se puso, ya usted sabe. Y aquella barca parecía que se quería romper. Y aquello se estaba metiendo el agua. Y aquello, bueno. Tanto así que aquellos hombres se asustaron, los discípulos se asustaron. Estaban acostumbrados al mar. Es que no sabían bregar. Pero aquello se puso difícil. Y tan difícil que, yo digo, la ignorancia del hombre. Venga Jesús y dice, pero este hombre está durmiendo, es en serio. Nos vamos a morir, esto se está partiendo. Aquí ya no tenemos, parece que esto se acabó. Y este hombre en serio durmiendo. ¿Crees tú que Jesús estaba durmiendo? Jesús estaba dándole tiempo a ver cuál iba a ser su acción. ¿Por qué se iban a definir? ¿Cuál iba a ser su decisión? Lo levantaron. Mira, maestro, tú no te das cuenta, tú no tienes cuidado, como que estás dormido. Ajá, tú no ves que
¿Y qué le dijo el Señor? Hombres de poca fe. El Señor se paró, le dijo al malcaya, al viejo de pobreza, y seguida hubo una grande bonanza. Ay, entonces se espantaron que Dios hizo un milagro. Sí, porque somos así. Entonces, le pedimos a Dios el milagro y cuando Dios lo hace, todo el mundo se espanta. Se asustaron. Entonces, pero así somos los hombres, tristemente, muchas veces. ¿Sí? Entonces vemos el milagro de Dios, vemos el poder de Dios, vemos la unción, vemos la maravilla y nos espantamos, nos asustamos. Porque no podemos entender de un todo cuán grande es el poder de Dios, cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es Dios. Es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande que cabe en tu corazón. Que cabe en tu corazón. No tienes que entenderlo. Olvídese, mire tranquilo. Usted crea que está ahí. Usted descanse, que Él va a hacer todas las cosas posibles. Usted crea que lo posible para Dios son todas las cosas. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Dios todo lo puede. Descanse. Su fe descanse en el Señor. Y para Él no hay nada imposible. Y si Dios no lo hace, me voy con Él. Amén. Porque al fin de todas las cosas, ¿qué es lo que nosotros queremos? La salvación de nuestra alma. Que nuestra alma vuelva al Señor. Se vaya con el Señor. Si llegó la hora, pues llegó la hora. Dios está dispuesto a estar contigo en medio de la tormenta, en medio de la lucha, en medio de la batalla, en medio de la guerra. Dios está dispuesto a estar contigo en medio de tu necesidad, de tu angustia, de tu desánimo, de tu pérdida. Dios está dispuesto a estar contigo en medio del desierto, del pozo de la desesperación, del valle de sombra y de muerte, en medio de tus miedos, en medio de tus inseguridades, en medio de tu soledad, en medio de tu desamparo, porque a veces nos sentimos ya desamparados y desahuciados. A veces nos sentimos desahuciados y totalmente desamparados. Y cuando vemos que ya no hay respuesta ni salida ni solución, ¿a quién vamos a mirar? A nuestro Dios. Cuando te encuentres en ese pozo de la desesperación y estés pasando ese valle de sombra, mire, eso es fuerte. Yo no sé cuántos lo han podido experimentar, pero el valle de sombra no es bonito. Si el desierto es feo, el valle de sombra es peor, porque usted no ve nada. Y lo que se mueven son sombras, y lo que da el miedo, y te asalta el terror, y tú no sabes qué, porque no ves nada. Cuando el espíritu de la muerte nos rodea y pensamos que nos vamos a morir, es fuerte, pero ahí está Dios. Dios está dispuesto a estar ahí. No te va a dejar solo. Agárrate de la mano de Dios. Agárralo, Señor, te agarro, tú no me sueltas. Mi alma, mi vida te pertenece. Defínase con Dios. Defínase con Dios. Dios no te va a dejar solo. En los días más oscuros, ahí está Dios. Y cuando más oscuro se pone la noche, más cerca está el amanecer. Eso lo dice la Biblia. Cuanto más oscura se pone la noche, es cuando más cerca está el amanecer. Dios sacará toda la luz. La luz va a resplandecer. Dios está dispuesto a estar contigo dentro del horno de fuego. Dios estuvo dispuesto a meterse en el foso de los leones con Daniel. Dios está dispuesto a meterse contigo en el día malo. Dios está dispuesto a, no importando qué, estar contigo todos los días, hasta el fin. No importa donde tú estés ahora, no importa lo que tú estés pasando, y no importa en medio de qué tú estás viviendo. Dios ha prometido estar contigo, pero tienes que definirte. Tienes que definirte. Dios quiere intervenir en tu vida, pero tienes que darle la oportunidad. Tú tienes que tomar la decisión.
es a ti que te toca accionar. Señor, aquí estoy. Eres tú el que tienes que hacer el compromiso. Eres tú quien tienes que definirte con Dios. Con más nadie. Con Dios. Porque el único que te va a salvar de todo lo que estás viviendo y pasando y te puede librar y te puede sacar es Dios. Dios tiene poder. Dios tiene toda la capacidad y Dios tiene todo lo necesario para sacarte de ahí donde estás viviendo o donde estás pasando. Iglesia, inclinemos nuestra cabeza. Vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que están en las redes sociales, que nos están viendo. Y luego hacemos una oración por nosotros acá, pero les pedimos a aquellos que están en las redes sociales, nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por todos aquellos que nos están viendo, por todos aquellos que han compartido en las redes sociales esta palabra. Yo te pido, Dios, que tú ministres sus vidas, que tú, oh Dios, intervenga en sus vidas. Yo no sé por lo que ellos están pasando, pero tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes todo, tú lo ves todo, tú lo escuchas todo. Señor, escucha el clamor de aquellos que están en esta hora a través de las redes sociales, clamando a ti, Señor. Señor, aquellos que se están definiendo contigo, aquellos que están tomando acción y compromiso por lo tuyo, Señor. Señor, tú has prometido estar con ellos ahí. Yo te pido, Dios, que tú hagas la obra, que ellos puedan ver tu poder, que ellos puedan ver tu milagro, que ellos puedan ver, Señor, tu maravilla, que ellos puedan glorificar tu nombre y decir que Dios le ha librado de aquello que he estado viviendo, que Dios ha hecho un milagro, que Dios se metió conmigo en el horno de fuego, que Dios se metió conmigo en el foso de los leones, que Dios me libró, que Dios estuvo conmigo en medio de mi tormenta, que Dios estaba en mi barca, que Dios está en mi vida. Señor, tú tienes el poder para hacerlo. Yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús tú operes conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Amén. Y que nos despedimos de las redes sociales. Hasta el próximo domingo.